Oye, hermano, te doy la bienvenida. Este es un análisis exhaustivo sobre la estructura fundamental de los activos digitales. Y mira, aquí no hay avatares, no hay colores de neón exagerados, ni promesas vacías, solo datos duros y un entorno de análisis serio. Vamos a operar directamente sobre la cuadrícula de los mercados reales. El ecosistema de las criptomonedas suele presentarse lleno de una jerga incomprensible. El objetivo de este análisis es desmantelar toda esa confusión y ofrecer una guía metódica libre de términos complejos para entender la mecánica real detrás de las pantallas de cotización. Al observar las noticias sobre criptoactivos o al mirar un gráfico de precios por primera vez, la sensación abrumadora es casi inevitable. Son gráficas que parecen estar cifradas, un flujo incesante de términos técnicos y un ruido constante en los medios que impulsa a invertir sin pensar. Pero muy poco se detiene en explicar los cimientos sobre los que opera este capital. Por eso, hoy partimos desde cero absoluto. Vamos a analizar si este entorno es un verdadero caos o si por el contrario es un ecosistema financiero estrictamente calibrado. Mira, la estructura de hoy es clara y directa. 1. El mercado que nunca cierra. 2. ¿Quién mueve realmente los precios? 3. Los exchanges explicados. 4. La verdad sobre la volatilidad. Y 5. Las reglas de este nuevo ecosistema. Sección 1. El mercado que nunca cierra. La realidad 24/7. Empecemos por la infraestructura básica. Esta es la primera y posiblemente la más profunda diferencia de este entorno financiero frente a cualquier otro sistema: la operatividad continua. Fíjate, en el mercado tradicional de valores, la bolsa obedece a un horario estricto. Abre de lunes a viernes y finaliza con una campana de cierre. Durante los fines de semana, el mercado entra en pausa. El capital descansa. En contraste absoluto, el mercado de criptomonedas carece de una campana de cierre. Simplemente, no existen los fines de semana financieros. Es posible ejecutar una orden de compra o liquidar una posición a las 3 de la mañana de un domingo. Es un flujo de capital que nunca se detiene. Y es aquí donde el análisis debe volverse sumamente crítico. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pon atención a esto, porque representa una ventaja táctica invaluable, claro, pero también esconde un peligro psicológico inmenso. La tentación de operar constantemente puede llevar al agotamiento mental y financiero de manera fulminante. El mercado no duerme, siempre está ahí, siempre activo, siempre observando. Y si no se imponen parámetros estrictos de gestión de riesgo, esta disponibilidad absoluta es la trampa perfecta para quemar portafolios enteros. Sección 2. ¿Quién mueve los precios? Oferta, demanda y actores. Con un mercado en perpetua actividad, surge una interrogante técnica. ¿Qué fuerzas determinan las fluctuaciones de valor en un activo digital? En su forma más pura es la ley de oferta y demanda. Sin embargo, la clave reside en identificar a los actores específicos que inyectan o retiran esa liquidez. El mercado se divide en 3 perfiles operativos. Primero, los holders. Adquieren activos para el almacenamiento a largo plazo, ignorando por completo la volatilidad diaria. Segundo, los traders, operadores tácticos de corto plazo que entran y salen rápidamente buscando capitalizar micromovimientos. Y tercero, las ballenas, entidades institucionales o inversores con un capital colosal. El volumen que manejan es tan grande que pueden alterar la tendencia macroeconómica con una sola orden. Es imperativo entender esta jerarquía. Cuando una ballena mueve su capital, el resto del mercado tiembla ante el impacto de esa liquidez. Sección 3. Exchanges explicados. Mercados digitales. Una vez definidos los actores, la pregunta lógica es: ¿dónde interactúan exactamente estos perfiles? La respuesta son los exchanges. En términos simples, un exchange es una casa de cambio digital. Es el terreno donde las órdenes de compra y venta se emparejan y ejecutan sin intermediarios físicos. Dentro de esta categoría dominan las infraestructuras centralizadas. Ejemplos corporativos masivos como Binance, Coinbase y Kraken. Proveen la liquidez necesaria, interfaces rápidas y actúan como el puente principal entre el dinero fiduciario tradicional y el capital digital. Pon atención a este contraste, porque de él depende la seguridad del patrimonio. Por un lado, operan los exchanges centralizados. Proveen una entrada más fácil al ecosistema, pero requieren ceder la custodia total del capital a la plataforma. Por el otro lado, existen los exchanges descentralizados. Aquí no se exige información personal y se retiene el control criptográfico absoluto de los fondos. Sin embargo, esta soberanía financiera conlleva un riesgo letal: el error humano. Sin servicio de soporte corporativo, un solo error de transacción significa la pérdida irreversible de los activos. Es un balance muy estricto entre conveniencia y responsabilidad extrema. Sección 4. La verdad sobre la volatilidad. ¿Por qué sube y baja tan rápido?
Ahora vamos a abordar el factor que genera mayor fricción y confusión en el análisis macroeconómico de este sector: la volatilidad extrema. Ese comportamiento de los precios experimentando alzas exponenciales y caídas drásticas a una velocidad vertiginosa. Para entender esto, hay que apartar el sensacionalismo y enfocarse en la mecánica pura de la liquidez. Mira la proporción, aclara la lógica de inmediato. Piensa en la capitalización total del mercado cripto. Frente a las finanzas globales es un entorno notablemente pequeño. Compáralo con la inmensidad del mercado tradicional de acciones y bonos. La matemática institucional es simple. Debido a que la profundidad de liquidez en cripto es menor, cuando un volumen fuerte de capital decide entrar, los precios se disparan violentamente hacia arriba. Y cuando ese capital decide salir, la contracción es igual de agresiva. Por lo tanto, hay que internalizar esta realidad financiera. La volatilidad no es un error de diseño, es parte del juego. En un mercado con capitalización reducida, cualquier movimiento institucional tiene un efecto sísmico. La estabilidad de precios y los gráficos planos solo se van a manifestar dentro de muchos años, cuando el volumen de capital alcance proporciones verdaderamente globales. Hasta ese momento, la fluctuación es la norma y debe ser calculada estrictamente en la gestión de riesgo. Sección 5. Reglas del nuevo ecosistema. El mito de la programación. Llegamos al último pilar de este análisis estructural. Es momento de desmentir categóricamente una barrera psicológica muy común: esa falsa premisa de que ingresar a este mercado requiere habilidades avanzadas de ingeniería o conocimientos de código. La realidad técnica es muy distinta. No se necesita saber programar. Lo que verdaderamente exige el mercado es el dominio de su vocabulario operativo. Entender exactamente qué es una billetera digital, qué función cumple una llave privada, cómo diferenciar una red de otra para evitar transferencias fallidas y cómo calcular la estructura de comisiones. Ese es el núcleo. Los participantes más exitosos que han capitalizado en este sector no son ingenieros técnicos, son analistas que descifraron las reglas del juego mucho antes que el resto. Para consolidar todo este análisis, este entorno no es un casino, aunque haya quienes lo traten como uno de forma imprudente. Es un ecosistema financiero completamente nuevo. Opera con reglas asimétricas, ofrece oportunidades de rendimiento que simplemente no existen en el mercado tradicional, pero acarrea riesgos igual de severos. Dejar atrás la etapa de principiante requiere basar cada decisión en información concreta, descartando por completo el miedo y el ruido mediático. Y esto nos conduce al cuestionamiento final. La mecánica técnica, los actores del mercado y la lógica de la volatilidad han quedado expuestas, pero falta el componente más crítico de cualquier operación financiera: la psicología. Con la información sobre la mesa, la única pregunta verdaderamente importante antes de comprometer capital en un mercado que jamás duerme es esta: ¿están las emociones y la disciplina bajo absoluto control antes de ejecutar el primer movimiento? Piénsalo bien, esta es la métrica que definirá la supervivencia en este ecosistema.